en su casa. Es, dijéramos, la sabiduría diamantina del Evangelio expresándose en su hogar. Es que resplandezca la luz a través de la rectitud. Entonces, aquel que trabaja sobre el yo pluralizado tiene un recto pensar, un recto sentir, un recto obrar. Y como vive en rectitud, vive en la virtud. Y al vivir en la virtud, resplandece en él el Espíritu Santo de verdad. No porque lo leyó, no porque le dijeron, no porque él lo asume, porque aquí hay otra cosa grave. El yo pluralizado tiene diversidad de aspectos y de niveles. No podemos comparar el yo pluralizado, dijéramos, de un industrial, de un magnate, al yo pluralizado de una ama de casa, de un estudiante, de un campesino. No, el yo pluralizado se va sutilizando en la medida que este yo pluralizando vaya alimentando la personalidad a través de información, de pseudociencia, de pseudoarte, de pseudosabiduría, de pseudocristianismo, etc., él se va sutilizando y se va convirtiendo en esa gran bestia apocalíptica que habla maravilla y que se conoce como el inicuo. Y esto es algo interesante porque todas estas palabras señalan lo que es el yo pluralizado. El yo pluralizado no es la personalidad. El yo pluralizado no es la conciencia. El yo pluralizado no es el alma. El yo pluralizado no es el ser. El yo pluralizado no es el espíritu. Ahora, hay algo interesante, que el yo pluralizado en estos instantes a todos nosotros nos tiene la conciencia acondicionada en estado de hipnosis, en estado, dijéramos, de sopor, de letargia, por intereses naturales y por otros intereses, pero muy específicamente por nuestra propia responsabilidad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuándo surge el yo pluralizado? Porque el yo pluralizado no tiene como origen lo divino. Cuando surge la vida, no surge el yo pluralizado. Porque si el yo pluralizado en una legión y son demonios y son diablos y es la gran bestia, no deviene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene el yo pluralizado? Esto es algo muy interesante que debieran de respondernos a nosotros, los catedráticos, los grandes historiadores de antropogénesis del mundo, que saben mucho. Ellos deberían tener su opinión. Sin embargo, parece que no. Ahora, en ciencia pura, el yo pluralizado surge en aquella gran rebelión, en aquella gran insurrección mística que se realizó contra Yahová y sus divinidades o Elohines allá en el Edén. Ahora, el Edén no es algo solamente histórico, no. Les digo que necesitamos varias horas para hablar del Edén, pero el Edén actualmente todavía es y se encuentra en unas coordenadas de la cuarta vertical de nuestro planeta Tierra maravillosamente. Ahora, ¿cómo nos redimimos? Si eso no fuera así, entonces el Cristo no planteara el tema de la redención. El Cristo viene a redimirnos, es decir, volver al Edén. Entonces el Edén es un estado de conciencia, aparte que también es un espacio físico-químico, dijéramos así, pero de otra dimensionalidad que todavía es en estos instantes. Pero este no es el asunto del tema. Continuando con nuestra sexta edición y construyendo humanidad con el conocimiento del yo pluralizado, en todo caso, desarrollando en una profundidad mayor el tema, la personalidad que referí anteriormente, que no recordé, es un escritor, psicólogo, que se llama Gurdjieff. Este hombre, claro en el entendimiento, es paralelo, pero en un nivel superlativo, considero así, a los grandes exponentes del psicoanálisis, como Sigmund Freud, etc. Y el agregado psicológico que se me olvidó, que se me escondió y que tengo que trabajar, dijéramos, es el de la pereza. Porque existe pereza física, pereza mental, pereza de todo tipo, y esta pereza nos lleva a nosotros a la holgazanería y tristemente a necesidades de todo tipo, a la carencia. Y esto es lamentable, porque Dios es dinámico, Dios es aquí ahora, es la energía que se mueve, es el espíritu que hace y que realiza.
de instante en instante. Ahora bien, la profundidad es la siguiente. Ciertamente, dando una amplitud mayor, Pablo nos ilumina a través de su epístola a los romanos cuando dice, Romanos 7, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto es algo extraordinario, porque Pablo nos está enseñando que teniendo él la talla que tenía, en él moraba el yo pluralizado, moraba también la legión y su trabajo era negarse a sí mismo para sacar esa legión. Y esa legión fue la que hizo que él sacrificara a nuestros hermanos cristianos de aquella época. Porque los evangélicos no existían, hago la aclaratoria, en aquel momento no. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Pablo nos ilumina. Nos dice, nos afirma, que sobre su voluntad soberana y autodeterminante, teniendo la fe que tenía y teniendo la relación que tenía con su Cristo interno, todavía tenía parte de la legión. Y esto es algo maravilloso, extraordinario, que les invito a ustedes en exhortación a que lo consideren. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros mora la bestia y nosotros la alimentamos con nuestro pensamiento, con nuestra quejadera, con nuestro llanto, con nuestras exigencias, con nuestras lágrimas, con nuestras risas. Él se alimenta de todo. Trabajar sobre sí mismo es algo terrible. Esta propuesta que les hago en Construyendo Humanidad es difícil, pero no es imposible. Podemos realizarlo, pero necesitamos la fe, necesitamos estudiar esto, necesitamos desarrollar el Cristo dentro de nosotros porque Él es nuestro liberador. Él es dijéramos, el que a través del amor puede sacarnos de las tinieblas a la luz. Ahora, quería también compartir algo interesante con respecto al yo pluralizado, pero me queda poco tiempo y no quiero dar otro programa al respecto, que es la palabra que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta clave humilde y sencilla que nos da Santiago nos habla de resistir. Si resistimos al diablo, es decir, al yo pluralizado, porque vamos a hacer una diferencia entre lo que es el diablo, lo que es Lucifer, lo que es Yahvé, lo que es los ángeles caídos, lo que es la demonología, no estamos hablando de eso, no, estamos hablando en este momento del yo pluralizado, que también son demonios, que también son creaciones diabólicas, y huirá de vosotros. Entonces, ¿en qué se basa la resistencia? En negarnos a nosotros mismos. Entonces, Santiago confirma las enseñanzas de Pablo, y tanto Santiago como Pablo, como potestad y como apóstoles, confirman la palabra del Cristo como mensaje a nosotros cuando nos exhorta a resistir. Es decir, debemos resistir en voluntad y en conciencia, en fe, negándonos a nosotros mismos lo que tenemos por dentro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? A la familia que me escucha, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga las obras del Cristo. Es decir, no alimente más al yo pluralizado, alimente su luz para que resplandezca su casa como un Edén. Hemos concluido la 6ª edición de Construyendo Humanidad con infinita gratitud hacia vosotros. La exhortación es esta: que soles de esplendores brillen sobre vuestra alma, sobre vuestro espíritu y sobre vuestros hogares. Que la paz de nuestro Señor el Cristo sea con vosotros, para que tengan vida plena. Amén.